Bien, amigos, ya estamos en directo, en tiempo de tertulia. Hoy nos acompaña don Juan Manuel Betancor, muy buenas noches, don Juan Manuel. Isabel Guerra, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y don Arcadio Domínguez, muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Don Ignacio Guerra no está aquí hoy porque hace 3 minutos me ha llamado diciendo que tenía un problema y que no podía venir. Lo sancionaremos duramente. Para que, polvorones en Navidad. es verdad, eso es verdad, eso es verdad. Antes de escuchar a Arcadio hablar del partido de la Palma. No, yo quería decir algo. Antes de darle la voz a Arcadio, yo le tengo que decir a Miguel Ramírez una sola cosa, después Arcadio dirá lo que quiera. No se puede tener a un chuleta de barrio de Chamberí al frente de la Unión Deportiva Las Palmas. Me refiero al entrenador. Y dicho esto, me quedo así a gusto, lo que usted dice. No, yo estuve en el partido y... No, yo he dicho esto más por el vídeo que usted me mandó. Ah, bien. El equipo, desde luego, hizo el ridículo, evidentemente. Esto tampoco... ¿Estuviste en el estadio? Yo estuve en el estadio. No vamos a hacer aquí un análisis, aunque pudiera hacerlo, porque soy diplomado en técnica, táctica y estrategia, pero no lo voy a hacer. ¿No eres estadista? Eso fue después. Analista. Analista político, politólogo. Uno, pues, tú sabes que uno puede hacer muchas cosas en la vida y eso es así. O sea, cualquiera de nosotros está al alcance de cualquiera desde la época del Renacimiento. Eso está demostrado. Los roles. No, la capacidad de hacer varias cosas en la vida. Vale. Y dedicarse a... Esto es una manera, esto es de hacer entre... ¿Sabes lo que creo? Que he hecho mal sentándolo los Sí, dos. sí. La tertulia va a ser de ella. Isabel, vamos a ver. No, la Unión Deportiva de Las Palmas ensayó el sábado una táctica que nunca había ensayado con 2 delanteros centros y le salió mal. Mal no, fatal. Hay un periodista de la provincia que en la rueda de prensa posterior al partido le señala eso y le dice, ¿y esto se preparó? ¿Se entrenó durante la semana este tipo de sistema? Y entonces, igual que una persona cuando la pillan en un renuncio, se exaltó e hizo una rueda de prensa que está circulando por las redes sociales, faltándole el respeto al periodista, punto número 1, y haciendo luego después, para arreglarlo primero, ese tipo de declaraciones que nos mandan a todos a tomar por el orto, porque yo soy más fino, y yo, como soy más chulo del barrio, a mí el primero. Un señor que en 5 meses se va a llevar 2 millones de euros. 2 millones ¿Eso es de euros. serio? Eso es serio. Y eso duele. Porque ahora dicen algunos que ya Las Palmas estaba en situación de descenso cuando él llegó. Cierto. Y otros equipos también, que han salido del pozo. El caso del Alavés, por ejemplo. Y el Levante que está terminando. Bueno, y de haber ganado el sábado estaríamos fuera del descenso. Claro. Entonces, tiempo había para sacar al equipo del fondo. Y se ha tirado a la papelera. Ahora estamos bastante agobiados porque efectivamente ahora visitamos a la Casa del Deportivo de La Coruña, que es un rival directísimo, que como perdamos ese partido, que por otra parte, sin un defensa central competente, porque está expulsado, desquiciado, porque ese muchacho no puede jugar de delantero centro y de central, eso no puede ser. Desquiciado por el sistema del propio entrenador, que parecía un ganado de cabra, iba a decir, pero las cabras están mejor organizadas, yo las he visto en el campo y funcionan mejor. Esto es una pena, una lástima, y salvo un milagro, que no lo espero, el año que viene, pues la próxima temporada, la Unión Deportiva de Las Palmas, con todo lo que ha costado subir, va a estar en segunda división. Y ahora sí, el último culpable es Paco Gemes, el último. El culpable principal es la directiva, que ha hecho una pretemporada malísima y que además se ha cargado una plantilla excelente por otra que no hay manera de organizar. En fin, esta es mi modesta aportación, con lo cual he demostrado que soy técnico de... Yo lo creo. Cuando usted habla con el periodista de la provincia, es que lo amenaza. Sí. Es que lo amenaza. Claro. Eso no se hace. Eso no se hace. Quiero terminar con usted y entonces vamos con Juan Manuel. Vale, porque el fútbol yo una cosa que no... Bueno, yo me voy a dejar llevar por la coyuntura y hemos saltado de hacer balance de lo que fue el 8M, pues a una desgracia más, de tantas que se están dando continuamente en este país, y donde yo creo que ya los ánimos están demasiado saltados y la gente está pidiendo algo, ¿no? Como siempre en este país, o estamos en un lado o estamos en el otro, ¿no?
Y ya se está hablando de cadena perpetua, o de que la maten, o de que no salga de ahí. Políticamente aprovecha el gobierno para sacar otra vez lo del tema de la prisión revisable y ponerla sobre la mesa. En fin, todo el tiempo en cualquier tertulia pues se habla de lo mismo y se repite lo mismo y se da vuelta a lo mismo y tal. Particularmente yo entiendo perfectamente la situación de la gente, de las personas, pero creo que políticamente, incluso como ciudadanos, también deberíamos de cambiar, de ver las cosas de otra manera, ¿no? Las cosas pasan y lo importante, yo creo, también después es analizarlas, son actitudes, ¿no? Entonces quizás tendríamos que aprender todos un poco más de humanidad, porque lo que ha ocurrido con esto lo puedo trasladar, y espero que nadie se ofenda, cuando ocurrió con el tema de Miguel Ángel Blanco, que llegó, ese fue el punto culmen de la situación en la que se había llegado en este país con el tema del terrorismo. A lo mejor con esta desgracia, pues a lo mejor empezamos a cambiar también de actitudes, y yo creo que como personas también deberíamos de reflexionar, porque se dan casos de que podemos estar en contra de esto, pero después resulta que encontramos a alguien tirado en la calle, o vemos que hay altercados en la calle relacionados con el tema de cualquier tipo de violencia o de bullying, etcétera y tal, y sin embargo lo dejamos pasar, lo dejamos ver, eso no va conmigo, eso que va a contar. Entonces parece que estamos viviendo la democracia de las emociones, nos movemos por emociones. Yo soy demócrata, pues no votamos a los que quieran tal, pues vamos a hacer una plataforma para no sé cuánto. O sea, nos estamos moviendo por emociones más que por la razón y por la exigencia. Lo mismo con el 8M. Bueno, pues yo esperaba que después de toda esa movida, más que arrogarse de que quién lo hizo, quién no lo hizo, quién llenó las plazas, no llenó las plazas, que en política se empiecen a tomar decisiones. No me gustaría que un año después volvieran a estar partidos políticos detrás de una pancarta defendiendo lo mismo. Eso es lo que no me gustaría. Lo que pasa es que en este caso el niño, el hecho de que fuera la madrastra, de que además hiciera el teatro tremendo, es que es una cosa tremenda. Una frialdad. Una frialdad. Después de haberlo matado, de abrazar al padre, no sé qué, eso a la gente yo creo que los ha magnificado la sensación que tenían, ¿no? Sí, lo que pasa es que algunos medios también han hecho una especie de apología y se ha introducido temas como que es mujer y el feminismo lo que abandera, o que es negra. Lo he escuchado en las redes y lo he visto en las redes. Yo acabo de poner acá de un burro a un proyecto que se llama Escolar del diario.es. Le he dicho que es estúpido, porque no es por eso por lo que pero se ha hablado. Porque es negra, porque es mujer, porque y es mujer, porque es negra, porque es inmigrante, porque dejamos pasar a gente así. Es decir, se ha empezado a utilizar ciertos discursos que son realmente peligrosos, aprovechando pues el dolor que es real y duro, ¿no? De cómo ha sido la cosa, pues para introducir otros temas que parece que hay gente que está esperando nada más que eso para meter temas. Eso también porque algunos medios pues cultivan pues esa agresividad y ese juicio paralelo que se hace a las personas, que todo el mundo tiene derecho a la presunción y que bueno, hay una autopsia, ya dirá cómo fue, si es asesina pues ya pagará la justicia, verá la justicia, es decir, que todo eso, pero hay juicios paralelos que son muy peligrosos. Lo realmente peligroso es que algunos medios caldeen el ambiente de una manera extraordinaria, porque digo, caldean y mucho, se cuidan de meter discursos xenófobos, pero por otro lado alimentan la justicia por la mano o los improperios, todo eso que es agresividad, que en caliente no nos lleva sino a eso, a una explosión de agresividad que no se justifica con nada. De hecho, la propia madre del niño Gabriela ha hecho un llamamiento a la serenidad, de que, bueno, que se deje actuar la justicia y a la Guardia Civil en este caso. Con lo que, fíjate, la madre, que era a lo mejor la más que en una situación de dolor y tristeza y de rabia tendría que estar ahí, es la que está callando a la gente y aplacándola. Increíble. Luego también está la revisión de la prisión permanente revisable, es decir, que también estos días, mañana me parece que jueves, se debate también en el Parlamento, ¿no? Una ley que está en vigor, que está en vigor totalmente y que... Está en vigor, ¿no? Sí, está en vigor, que no sé, ya sé que esto venía a tiempo trabajándose, de hecho, incluso pues
hay jueces que dicen que en sí esa prisión no lleva nada, no va a evitar, pero bueno, creo que no es el momento tampoco, creo que eso es un debate que tiene que ver más con el sosiego social y hablar. Y Pero yo pasa sí el pienso debate que ya estaba previsto, o sea, Claro, sí, claro, sí, esto pero lo ha cogido claro, con el pie cambiado. pero entonces tendremos que serenar los ánimos y decir, Se puede retirar. vamos a retirarla, vamos a ver cuándo en todo caso la llevamos, si es que se puede llevar y en qué condiciones, porque la prisión permanente revisable, yo creo que para algunos casos debiera de darse, es decir, hay algunos casos que se sabe de personas que, bueno, que tienen un comportamiento en la cárcel que es bueno, precisamente para que los dejen salir, salen y violan otra vez a un niño o matan a una mujer. Es decir, hay que revisar, yo creo que algunos casos excepcionales tiene que contemplar la ley. Que eso no va a evitar, que tampoco, y esto es un mensaje, no va a evitar que el que es asesino asesine. Pero sí que es verdad que una vez que está en la cárcel, el tener una esperanza de salir, si es una persona que incluso ha sido reincidente y vuelve a la cárcel y vuelve a salir y lo hace hasta por 3 veces, ¿sabes? El debate, la ley está en vigor, el PNV es el que quiere derogarla y propone el debate el jueves, Sí. con apoyo de Socialismo Yo creo que es un y debate Podemos. para posponer. Y claro, el PNV lo hace por los presos de Etarra, no por otra cosa, pero esto les ha cogido a los Con tres el con el pie pie cambiado. cambiado, sí. Voy a coger una llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas Gracias noches. por a todos los tertulianos y a usted también. Gracias. Yo pienso diferente a ustedes, porque claro, yo pienso que el respeto de los hijos, para que no se los maten a uno, empieza por la casa de uno. Cuando una se separa, que yo soy separada, uno tiene que separar los hijos de los novios y de las novias. Las casas son sagradas, donde viven los hijos. Ese es el respeto que yo quiero para los hijos. ¿Entiendes? No mezclando hijos con el amigo, con la amiga, con la abuela, eso es aparte. A los hijos se les respeta, es la única manera. Lo que yo pienso y lo que yo hago, lo que yo practico. Ahora, la presión, la presión para esta gente, la prisión redoblable, no. El que mata a una persona y se sabe que mata, los demás españoles no tenemos por qué estarnos manteniendo. Ni pagándolo en la cárcel, que vea la tele, que haga gimnasia y que haga de todo, ¿no? Que le hagan lo mismo. Porque yo pienso que el que a hierro mata no puede morir a sombrerazo. Bien. Y se acaba la contienda enseguida. Vale. No hay más polémicas ni más debates de los políticos estarse enfrentando unos con otros por ese Muy bien. medio. Vale, muy bien, muchas gracias. Hombre, hay millones de separados en España y no hay ningún problema en que los hijos estén parte de su vida con el padre y parte de su vida con la madre. Eso no funciona así. Pues hay lo que hay, pero en fin. Don Alcalde. Sí. Bueno, ahora mismo efectivamente hay un debate terrible en todo el país con respecto al tema este porque está todavía esto ahí, ha sido muy cruel, muy duro. En fin, un niño, esa fotografía y bueno, esa digamos situación no estamos preparados mentalmente para aceptarla de ninguna de las maneras, ¿no? A cualquiera le pediría que en este momento, cuando esa persona, la que sea, ¿no?, la presunta culpable, se confirme su culpabilidad, pues como hacían los antiguos, tengo que tirar un par de siglos para atrás, colgarla en el palo mayor de la plaza pública. Pero eso ya no se puede hacer porque digamos que hemos evolucionado, ¿no? O eso creemos. Por lo que acaba de decir la señora, pues parece que sería eso la solución, no una condena de muerte. Una pena de muerte que existe todavía en algunos lugares del mundo, incluso en el primer mundo. Si hay que discutir sobre ese tema, pues yo creo que hay una inmensa mayoría, en la que yo también me incorporo, en contra de una pena de muerte, porque eso no es la solución, no soluciona para nada. Y por otra parte, la justicia no es infalible, nunca lo ha sido, y hoy tampoco. O sea, no sería tampoco el primer caso que se condena a una persona y luego después más tarde pues resulta que no tenía esa digamos culpabilidad aparentemente tan manifiesta al principio. Aquí en este caso además habrá que ver algunas cosas más, pero bueno, en cualquier caso es verdad que la noticia de hoy y la noticia de esta semana hasta el jueves, que está convocado ese pleno en el Parlamento, es la discusión existente antes de que este niño fuera asesinado, es sobre esa figura
jurídica, que es la prisión permanente revisable, que se aprobó en el año 2015, porque eso no existía, y que fue una propuesta del Partido Popular, y que ahora, como no tiene la mayoría suficiente, pues quieren derogarla, ¿no? Y es el peor momento, o sea, ahora mismo con esto en caliente. Sin embargo, si hay que pronunciarse, yo lo digo sin ningún tipo de ambaje y sin ningún tipo de, digamos, de complejo. Yo creo que la prisión de cualquier hallado culpable después de un juicio legal debe ser revisable. O sea, no puede, como decía hace un momento, la justicia no es infalible. Por lo tanto, cualquier expediente de estos, en cualquier momento, bien sea por una parte o por la otra, está sujeto a revisión. Y la pena, que en su día se le conceda, si este hombre... Mira, lo que pasa es que las penas no se hacen íntegras. Pero vamos, Y hay precisamente, y es ahí mira, donde entra acabamos de conocer hace un par de días una carta que el Chicle, que es el apodo que tiene este individuo, que ya está sentenciado, pendiente de ponerle la pena definitiva, le escribe una carta al padre y le dice que en 7 años está en la calle, que además, si lo llama a alguna televisión para entrevistarle, que por menos de 10.000 euros no conceda ninguna entrevista. El asesino de Diana Quer. Este tipo es un peligro público. El padre precisamente es el que está moviendo. Está organizando ya la historia y todos sabemos que el tiempo pasa a una gran velocidad y que si él ya ha hecho los cálculos, que en 7 años puede estar en la calle. Me parece peligrosísimo. Entonces, esto, más lo del niño este de Almería, junto y tal, pues te dice, mira, no discutamos ese tema ahora. Vamos a tomarnos un tiempo. Vamos a retirarla de la agenda parlamentaria. A hacerla con sosiego. Esa es mi posición. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, don Juan Carlos. Buenas noches. Le felicito por ser la única cadena que se puede hablar con educación, las personas que llamamos, por supuesto, y los que están ahí de vez en cuando. Sí. Yo me gustaría que ustedes, los que están ahí en la mesa, sin ser usted, porque usted es el que lleva el programa, que me encanta. Es lo único que hay para hablar, porque hoy en día no hay sitio donde uno expresa sus opiniones libremente, pero con educación. Yo le pregunto al señor de la izquierda, si a él le hubieran matado a un hijo, ¿qué pensaría él? Esa es una de las preguntas. Como le pasó a ese niño, ¿sí? Y luego a la señora socialista, que de verdad que Pedro Sánchez, que se ha pegado cada Yo no estoy en el Partido Socialista. Que no es poco, y ahora no quiere estar unido con Podemos, con los comunistas, porque son comunistas. Y Pedro Sánchez es otro comunista. Bueno, pues mire, yo le digo a don Juan Carlos y a ustedes que ustedes no han visto las televisiones, la violencia que hay. Es que ponen películas de violencia a toda hora. Es que es una pena tremenda. Y bueno, y otra cosa, ¿por qué no hablan del 11M? Que el 11M está muy calladito, que lo callaron todo, el señor Rubalcaba y el señor Zapatero para ganar las elecciones, y que si Tadine va, que si Tadine viene, y ahí se paró la cosa, y un morito encerrado ahí, porque eso también se habló en la prensa, no lo digo yo, Muy bien. Gracias por su llamada. Tengo que decir que Isabel Guerra ya no está en el Partido Socialista. Que yo soy socialista de corazón. Es socialista, pero no está en el PSOE. Pero en el partido no. Digamos que hablando por el PSOE, está aquí don Juan Manuel Betancourt, que él sí está, él es afiliado al Partido Socialista, ¿no? Y activista. Ahora, Y activista, ¿verdad? Si me deja un minuto, le contesto. No sé si eras tú el de la izquierda o era él el de la izquierda. Porque él no estaba hablando del sistema, estaba hablando yo. Entonces yo creo que se refería a mí, por alusiones, simplemente decirle, mire, yo no sé lo que pensaría si yo estuviera en esa situación y a un hijo mío pues lo mataran. Probablemente saldría lo peor que uno tiene dentro. Pero yo le invito a que escuche, hoy hay una entrevista en la radio que le han hecho a la madre y ha estado también repetida en distintos programas de televisión, que no hay mayor dolor para una madre que tuvo en sus entrañas ese niño, lo que esa madre ha dicho.
lo que esa madre dice. Entonces yo creo que yo desde luego a esa madre un sobresaliente con matrícula de honor. Es una persona que tiene la cabeza muy bien amoblada, un dolor inmenso porque se le ve en los ojos y en la cara, pero además entiende que no puede esto, pide que ni se retitúe, o sea, que no se levante en Twitter, con indignación, con daño y con rabia y con venganza. Yo creo que la justicia efectivamente no rima con venganza y la venganza no es la solución a los problemas. Yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho en general aquí y con lo que ahora mismo acaba de decir Arcadio. Evidentemente, las personas con conciencia no es lo mismo cuando de tus propias carnes tienes que sufrir lo que ha pasado esta madre y otras madres y otros padres, ¿no? Pero como ser humano, claro, duele, evidentemente. Yo, si hubiese pasado con mis hijos, evidentemente yo ahora no estaría en este mundo, estaría perdido. Pero como persona entiendo la actitud, por eso estoy de acuerdo con lo que ha dicho Arcadio, entiendo la actitud de la madre, del uso que se puede hacer de algo que es la muerte de una persona, ¿no? Para mí es muy doloroso hablar de estas cosas porque realmente me duele, ¿no? Me duele muchísimo que pase, pero me duele también que en este país nos sigamos moviendo por emociones, salgamos a la calle por emociones y que realmente las cosas en un país se cambien. O sea, el Estado no es un gobierno ni la nación es un gobierno, todo es un sentimiento global en el que nosotros mismos deberíamos de aprender a ser mucho más exigentes, a ser mucho más críticos y a tener una actitud más positiva, más beligerante con ciertas cosas que estamos viendo a diario, ya sea en los colegios, donde pues muchas veces hay una persona que recibe un acoso y resulta que en vez de salir del centro los acosadores, resulta que tiene que salir esa persona, o tenga que estar justificando si realmente te han violado o no te han violado, y hemos visto los casos con el tema de los grupos estos que se llama La Manada o la desaparición que ya llevan bastantes años de otros jóvenes, y que aquí pues evidentemente nos movemos en función de lo que hay. Todavía creo que nos quedará una semana más, ¿no? Hasta hace poco parece que el mundo en este país se centraba en Cataluña, ahora resulta que están saliendo otro tipo de cosas. Yo me gustaría hacer un llamamiento, y en eso estoy de acuerdo con la madre, a que hagamos una reflexión de una actitud. Es decir, es fácil llegar, soltar toda la flema, ir en contra de una persona determinada, esperar a la siguiente por lo menos, pero creo que también nosotros deberíamos tener una actitud beligerante. Y siempre me acordaré de esa persona que terminó parapléjica cuando tuvo una actitud de defensa de una pareja que se estaba peleando, intervino, aquel le dio tal, no sé si se acuerda del caso de esta persona, que después incluso hasta lo utilizaron y lo llamaron políticamente para ir en las listas electorales y tal, de gente que prácticamente, yo creo que nosotros deberíamos también de luchar con esto. Yo siempre, nunca se me olvidará el caso con el tema del terrorismo, y creo que lo he comentado alguna vez, cuando una vez creo que hubo un atentado y en el mismo País Vasco los ciudadanos de ese País Vasco le dijeron a la policía por dónde estaban huyendo los terroristas. Pues lo mismo ocurre en este tipo de cosas y que deberíamos de cambiarlas y políticamente tomar decisiones. Es verdad con el tema de la prisión permanente revisable. Yo tengo mi propia opinión. Yo en teoría no estoy de acuerdo con esto. No sé si se puede o no se puede hacer. Aquí ocurrió con el caso de la doctrina Parot, donde los terroristas lo máximo que podían estar en 30 años y tenían que dejarlo. No sé si en este tipo de cosas. Pero en la medida de lo posible en la que nosotros podamos tomar decisiones, está claro que estamos viendo casos ya Arcadio puso un ejemplo, yo quiero poner otro ejemplo de personas que nunca, estando en la cárcel, han querido, digamos, de alguna manera tratarse con el tema de la pederastia y de las violaciones, y han terminado sus 20 años, creo, y después resulta que salieron y volvieron a cometer lo mismo. Entonces hay ciertas cosas que yo creo que no debería hacerlo, porque será por genética o será porque han tenido una vida familiar o infantil muy dura y lo que sea. Yo en ese tipo de cosas no entiendo, pues evidentemente no se puede tener esos peligros en la calle desde mi forma de ver las cosas, ¿no? Pues, y lo mismo digo pues con temas de corrupción. Y estoy de acuerdo de que aquí las penas, por ejemplo, quien ha robado a los ciudadanos y ha prevaricado o por corrupción,
deberían de cumplir las penas. Creo que esto de que el Estado amnistíe me parece algo que debería de eliminarse. Creo que el tema de la amnistía debería estar basado jurídicamente en los propios jueces y no que venga el gobierno de turno y de repente le dé por amnistiar a quien le dé la gana, ni siquiera se publique o nos tenemos que enterar por los medios de comunicación. En fin, hay muchas cosas que hay que cambiar que en este país, pero yo empezaría porque este tipo de cosas no se olviden y que por este tipo de cosas entendamos que quien no tiene hijos, que tenga hijos, que creo que deberíamos de confiar de que cuando salen a la calle, pues también los ciudadanos estamos dispuestos a defender a estas personas. La amnistía no existe en España desde hace décadas, no es legal desde hace décadas. Desde hace décadas, aquí no se puede amnistiar a nadie. Pero me parece muy mal, se lo tengo que decir así, equiparar lo que estamos hablando hoy con lo de la corrupción. Me parece fatal. No creo que lo haya dicho por ahí. Sí, lo ha dicho sí, y así es como yo lo interpreto. Y desde luego, practicar el buenismo, eso está bien, usted lo practica, Arcadio lo practica, yo no voy a dar mi opinión porque no es la de ustedes. Hombre, yo creo que quien pone en la palestra el tema de la prisión permanente revisable, que yo sí considero que para algunos presos debiera de existir, por eso de la pediatría y las punciones que no se quitan, la castración que no funciona porque al final violan de otras maneras, es decir, incluso hay personas presos que han pedido la inyección para la castración y eso, la pulsión no se quita porque es en el cerebro, entonces vuelven a reincidir una vez que salen porque está ahí, y además se sabe exactamente que más tarde o más temprano tienen esas funciones. Entonces, la psicóloga sabe de eso perfectamente. Sí, hay presos que sencillamente no se puede recuperar. Si bien es verdad que nuestra Constitución dice que la prisión es un lugar donde se rehabilitan a las personas y luego se sociabilizan por así decirlo, y se sacan otra vez a la sociedad cuando ya están rehabilitados. Bien, las cárceles no hacen precisamente esa función hoy por hoy, ¿no? A veces, hombre, tenemos unas cárceles modelo con respecto a Latinoamérica, que aquello no hay por dónde cogerla, no tiene nada que ver, ni mucho menos, pero sí que es verdad que la tarea de rehabilitación pues deja mucho que desear, hay que decirlo así, porque pues sí, porque faltan medios, porque es lo que es. Pero sí que creo que la prisión debe ser permanente, revisable para aquellos casos que se tienen que dar. Para casos excepcionales, que son excepcionales, como la ley propia, yo no tengo que defender aquí al PP, libre me dio, ni mucho menos, pero sí que pienso que hay casos donde se debe de mantener, y la revisión de las condenas cuando a un señor, pues yo no sé, ponte el caso Karate, ¿a cuántos niños violó y a cuántas penas le toca por cada niño? Pues lo infinito y más allá, ¿sabes? Pero yo creo que como justicia, porque aquí no se tiene en cuenta a la víctima, que son los que porque generalmente las penas se hacen al agresor, pero no se tiene en cuenta el resarcir a la víctima de su dolor, de su duelo. No se hace nada más que meterlo en la cárcel y ya está. Entonces, ahí queda mucho por hacer todavía, ¿no? El poner el acento también en la víctima, porque ese dolor no se salva con darle 40 años y que se rebaje a 15 o a 10, porque el dolor de todo es, y además, ¿quién vuelve a darle a todas esas personas que han sufrido un abuso sexual durante tiempo? ¿Quién los va a resarcir? Porque no hay lupa en esas víctimas, ni muchas veces se tratan con psicólogos, se pierden de vista. La justicia se queda en dictaminar al agresor y punto pelota. Por lo tanto, ahí también hay mucho que hacer. Yo creo que el padre de Diana Quer es el que ha estado promocionando pues esto lleva tiempo promocionándolo, ha estado en muchísimos medios. La verdad que el hombre 3 millones de firmas en para por eso el sentir social, porque hay que también uno legisla en base también a lo que la gente quiere. El sentir social es que no es, parece ser que con el caldo cultivo que ahora tenemos, la calentura de la gente, la irritación, el tema de recientemente lo de Diana Quer, recientemente ya lo del niño Gabriel, es decir, parece que no es el momento para tener un debate sosegado sobre este tema y poner, a lo mejor no abrirlo del todo, pero sí que habrá que definir los casos excepcionales. Sí. Para que y algo hay que hacer, porque también está el asesinato de Marta del Castillo, que era menor, el asesino, reconocido que era el asesino, sí, sí, está en la calle. ¿No? Y José Betón, que mató como mató a los hijos. Hay unos casos muy excepcionales que habrá que verlo y que desde luego está justificado que haya una prisión permanente.
Es un debate difícil, es un debate muy difícil, muy complicado, porque se mezclan, como bien decía ahora Juan Manuel, emociones con el sentido de la justicia, con el sentido del tiempo que estamos viviendo. Uno, sin tampoco ser demasiado erudito, mira la historia de la humanidad y ve que efectivamente en otro tiempo como se resolvían estas cosas. Se resolvían, pues, No estamos hablando de eso, ¿no? delante del pueblo, es verdad, en la plaza Mayor, y con distintos procedimientos, desde la horca hasta la guillotina. Todos esos fueron, digamos, avances. Fueron avances. Los avances de este tiempo consisten en efectivamente encerrarlos, privarles de libertad y meterlos en prisión, en la idea de que esa persona pueda ser rehabilitada. Bien, aquí hay un montón de cuestiones. Uno tiene la sensación, por los casos, sin ir muy lejos, ¿no? Los casos de los últimos tiempos, que se han nombrado aquí ya incluso porque están en la memoria colectiva, que yo creo que una mayoría de las personas que cometen este tipo de asesinatos tan crueles, que no se rehabilitan. O sea, es decir, no conozco, o por lo menos no nos han presentado, aquellos que se han rehabilitado y han resultado más tarde, después de ser puestos en libertad, ciudadanos ejemplares. No los conozco. Y si existen, deberíamos de conocerlos. Por lo tanto, ¿No ha ido eso de que la cárcel se sale del cementerio, no? Claro, entonces, la leyenda urbana, entonces, es que precisamente este tipo de gente, yo he oído tantas cosas. Por eso que es tan bestial. Incluso que hay gente que entra en la cárcel por un delito pequeño y salen ellos unos profesionales del delito, porque allí aquello es una escuela de delincuentes. Se aprende más a cometer nuevos delitos y a adquirir habilidades que antes no tenía antes de entrar en prisión, sobre todo cuando hablamos de gente bastante joven, ¿no? Entonces creo que en la cárcel, que después también existe una imagen un poco que hay que tener un poco de cuidado, que hay gente que piensa que en la cárcel pues están ahí viviendo estupendamente, o sea que hay gimnasio, televisión, buena comida, en fin, no, todo esto yo creo que hay una desinformación, una mala información demasiado grande. Luego después, lo hablábamos antes de empezar la tertulia, también estamos viendo un tiempo donde lo que prima es el espectáculo mediático, es decir, los medios de comunicación se disputan la audiencia en base a las situaciones más cruentas, y al amarillismo, hay que decirlo así, y bueno, pues esto también contribuye a este estado de ánimo, ¿no? Se me va el tiempo. Yo creo que efectivamente habría que revisar en qué consiste la rehabilitación, si es una de las prioridades del sistema carcelario, si es que lo hay. Y a mí no me duele en prenda para decir que la prisión permanente revisable es una figura bastante bien traída. Se empeñan para desprestigiarla, que eso es una condena perpetua encubierta. Encubierta. Yo creo. Que no, sobre todo no va a evitar, lo que se dice es que no va a evitar que el que vaya a asesinar, asesine igual. Como el año que viene hay elecciones, para que ustedes lo sepan, a pesar de lo que hemos hablado aquí, el PNV va a llevar el tema al Parlamento el jueves y van a derogar esa ley, que a mí me parece un disparate. ¿Tú lo crees? Lo acaba de decir el Partido Socialista y Podemos, que van a derogar. Que es un debate como el que PP está en minoría, estos partidos, Podemos, aquí a lo que nos afecta, y Partido Socialista, quieren quitar de en medio esa ley. Bueno, pues si eso es así, efectivamente, yo creo que cometen un error manifiesto. Porque no es el momento. No estamos diciendo que no se hable de ello. No, que no se estamos diciendo que no es el momento. Que no es el momento. Bueno, a mí me gustaría conocer la ley. Una cosa es la frase y otra cosa es lo que implica esa ley. Es muy sencillo. ¿Cuál es? La ley está en vigor. Está en vigor y para casos excepcionales. Hace 2 años que está en vigor. La ley lo que te dice es que antes de cuando hay una persona que está con una condena de 7 años, 14, 15, 25... Ahora no se le aplicaba a nadie. No, esa persona, antes de soltarlo, entre comillas, perdonen la expresión, antes de darle la libertad, hay que revisar si realmente está rehabilitado, la condena, si él realmente supera un test, o 2 o 3,
y está en condiciones de ser puesto de nuevo en libertad. Que antes incluso los psicólogos desaconsejaban. Cosa que yo me parece que es dejar que es salir porque apropiado. se sabía que iba a recibir, pero la ley era clara, suéltalo. Ahora ya no, ahora hay una revisión. Sí, no. Yo lo que creo es que las personas tienen que cumplir la cárcel, Claro, es que no se el cumple. tiempo, Claro. donde Ese es el primer punto. no estoy de acuerdo con indultos, mal concepto que utilicé antes, no estoy de acuerdo con ningún tipo de indultos, creo que todo el mundo tiene que cumplirlo, pero también sí creo que ¿Que cuando lo cumpla? es importante la rehabilitación. Vamos a ver, cuando lo cumpla, estamos hablando en esa prisión revisable en todos los casos o en determinados casos. En determinados En casos. determinados casos Es que, excepcionales. es que habría que especificar Ahí sí, en qué tienes caso. razón. Yo en eso yo lo tengo claro. Desde mi ignorancia jurídica, porque después hay determinadas cosas que yo no sé si esto constitucionalmente cabría o no cabe, Sí, claro. porque claro, Hay un desencaje aquí hay cosas que también deberíamos Contradice un poco la de derogar o deberíamos de cambiar, y cuando llegan a la mesa del Congreso se ponen de acuerdo el Partido Popular y Ciudadanos y no llega. Ciudadanos ahora está hablando de la ley Mordaza y de eliminar la ley Mordaza, o sea, durante Sí, en este este tiempo caso no lo ha veído Ciudadanos ha pasado bien de y ahora lo ve puntilla, ha bien. hecho así Entonces, para no a mí lo que no complicarse me la vida gusta hasta es hoy. lo que no me gusta es el uso político que se haga de este tipo de cosas, ¿no? El no me gusta. Y yo creo que las cosas hay que pensarlas bien. O sea, yo no sé si es una eliminación de la eliminamos o qué es lo Derogarla. que debemos de establecer. Yo creo que debemos de establecer. Siempre he defendido que el buen político debe estar por delante, no actuar conforme ocurren las cosas. Es decir, dedicarme a la política y cuando llegan los problemas, oye, pues mira, me he dado cuenta que esto ha ocurrido varias veces y deberíamos de cambiar las leyes. Yo, mira, creo que deberíamos de Pero ir no ha ocurrido, siempre claro. por delante. Lo que hemos estado, la otra vez también hablamos con el tema de las pensiones, no es que son 6 millones, ni que no lo supieran. O sea, no te enteras cuando llega. O sea, hay datos para saber cuáles son las previsiones. Las previsiones, incluso con respecto a la situación climática de este país, o al deterioro o no del territorio, o a las masificaciones de las grandes ciudades. Aquí cuando uno llega al ayuntamiento sabe perfectamente cuáles son las tendencias. Entonces, pero claro, como estoy 4 años, pues ¿para qué me voy a complicar la vida? O que la administración es lenta y lo dice lo mismo que está en la clase política. Oiga, pues cámbiela, pero pues estoy 4 años y me voy a meter en contra de los funcionarios. En fin, si trabajamos de esa manera, no puede ser. Entonces hay cosas en las que todos deberíamos estar comunes y no ir de buenismo. Yo sí creo que es verdad que hay que poner todos los medios para rehabilitar a las personas, pero que también te puedo decir que ha habido personas, porque lo he leído, ahora no pongo caso de personas que han querido que buscara la manera y hablaba de castración o hablaba de cualquier cosa porque que no le va con esto y tal, y resulta que no puedes hacerlo tampoco, ¿no? Es lo mismo con el tema de la eutanasia, ¿no? Que también aquí pues estamos hablando de con el tema de la eutanasia, pues exactamente lo mismo de la persona que quiere poner fin a su vida y resulta que no puede. Entonces, bueno, hay muchas cosas que yo creo que habría que hablar y que los juristas entienden más que nosotros. Yo estoy hablando desde el corazón, yo estoy hablando como persona. Yo creo que las personas necesitan estar seguras cuando estén en la calle. Tampoco es cuestión de que lo señalen con el dedo, pero creo que toda persona debería de tener una rehabilitación. Derecho. Y claro, derecho, claro, el derecho, sí, tienes Sí. razón. Y entonces, en ciertas cosas, si no es posible, pues evidentemente tampoco se puede permitir que venga alguien a alterar la convivencia. Ya hemos visto algunos casos de personas que terminan volviendo a su pueblo y se monta lo que se A mí monta. la información Entonces, que me llega... está dentro de su libertad. Sí, Juan pero- Manuel, la información que me llega es que hay mucha gente que están que tienen en el planning la rehabilitación como digamos mandamiento. Atenuación de condena también incluso. No. Y lo hace como para atenuarlo, pero Si una no vez que él sale, quiere, vuelve. no la recibe las clases esas, No, o sea, no. ¿no? No hay ni una cárcel en el mundo que rehabilite a un preso. Ni una. Yo también lo creo. Ni una. Hay programas. Hay programas, hay programas, pero que después el buscan individuo, rehabilitar a los individuos. pero el individuo hay se puede algunos negar. que no. Pero hay gente también Y se que niega. ha hecho una fechoría o cualquier cosa, sale de la cárcel y tiene el derecho Pero que yo a creo que sí vivir se lo que rehabilita. hizo. Se equivocó una vez, sobre todo la adolescencia. Sí, pero y va a tal, depender pero luego de cada hace una persona, efectivamente. pero no del programa. y de la- cada y de la persona. No, voluntad es que de cada tiene que. persona. Yo Pero creo- hay muchos sí, de pero ellos que se muchas acogen veces- al programa para atenuar la pena. Claro, Porque pero eso lo porque sabemos pero todos. porque le interesa salir. no Claro, por- porque le interesa salir, el fin es salir, no es el fin rehabilitarse. Eso, exacto. Sí, pero todo depende de... no sé si estamos generalizando. Si En el caso estamos de la generalizando, violencia de género, hay yo no estoy de algunos, acuerdo. vamos, Si estamos que generalizando, presentan yo no todos estoy de los acuerdo. programas. ¿Entiendes? Yo no estoy de acuerdo. Claro que estamos generalizando, no se puede particularizar aquí. No, claro, pero vamos a ver. Si una persona que ha robado,
Pero a mí me gustaría, Entonces, a por eso me refiero. ejemplo, Pero no es lo mismo En una el persona que caso- roba que una No, persona no, que Por eso estoy lo hablando. del de chicle, no es lo Claro. mismo. Las cárceles no rehabilitan a nadie. Pues yo creo que sí rehabilitan. o del Yo creo José que no. Beretón, Yo creo que sí no está rehabilita. arrepentido Yo- ni de yo creo matar que a La su razón, tío, por ejemplo, es que en ni de Suecia se ha matarlo. reducido el número de personas carcelarias, que ahora le ha llamado muchísimo la atención el movimiento xenófobo en una sociedad que se considera con unos Pero niveles volvemos estándares. otra vez a poner el acento. Pero porque ha bajado el índice de delito, no porque la cárcel rehabilite. Bueno, pues, Pero pues también te entonces, digo una cosa, ponemos el acento en el agresor, pero no en las víctimas que tienen un daño, un duelo que es permanente y que nadie le va a revisar. ¿Entiendes? Ni nadie le va a atenuar, ni va a quitarle 7 años, ni 5 años. Y ese daño está hecho. Y si a ti, por ejemplo, en el caso Cárate, que ha violado a cuántos niños había, pues por cada niño tocan no sé cuántas condenas que las cumpla por cada niño. Yo sé que se pasa de años de vida, pero chicos, lo que no puede ser que a los 20 años salga a la calle, incluso te lo puedas ver Pero vamos a viendo ver, y haciendo un programa para niños. los terroristas que atentaron en Hipercor con varias decenas de muertos, con condenas de más de 1000 años, están en la calle. Es que Están en la calle vamos ahora a ver, mismo. eso Eso es es- desproporcionado. Eso es un absurdo. Claro. Es un absurdo. De acuerdo que no vas a vivir 1000 años, pero coño, los que vivas tendrás que pasar, ¿no? Es que si no, el daño que tú le has hecho a las víctimas, ¿quién lo rehace? La y justicia. eso lo rehace. Yo creo que No, eso es justicia pero por que- lo pero menos. si tú has hecho algo, Eso es justicia. Cúmplelo. tú la cumples. Cúmplelo. Sí, lo que estoy diciendo que se El cumple. caso es Pero que ¿para qué hay le vas a poner 1000 años violadores, si nadie va a vivir? violadores No, que pero no salen sale a de los la 7 cárcel. años, a los 5 años, a los Toda su 4 vida años y está en la vuelven a cárcel. violar. Bueno, pero es que en eso aquí estamos de acuerdo. Claro, Sí, lo que estamos- lo que la estamos- excepcionalidad de los casos, Claro, pero eso es lo que se va a derogar el Eso es lo jueves. que se va a derogar, exactamente. Se va a derogar la ley con la excepcionalidad, porque la ley habla de excepcionalidades. Exactamente. Y eso es lo que, no sé, creo que no es el momento. Es un error político del Es PSOE quitarlo de tremendo, la agenda, tremendo. quitarlo de la O sea, agenda y decir, vamos a hablar esto, pero sosegadamente, en hacer comisiones, ir trabajando el tema en diferentes, con los jueces, con los fiscales, con las víctimas, con los agresores resarcidos, es decir, vamos a hablarlo en un debate sosegado y vamos en todo caso a plantear cuáles son las excepciones a los casos. Exactamente. Porque- ¿Cuáles? Con nombre y apellido. Pues si has violado a 50 mujeres, me cago en la leche, por cada mujer te tocan 3 años. Pues, oye, Que sí, que pues lo que no vas a salir de la cárcel para que violes a 3 más. El asesino, el violador del ascensor en la calle y a Otra violar. vez. Pero es que además lo dice en los propios programas Esto de es- inserción que se habla, los psicólogos lo dicen, es decir, va a salir, pero es que pasa que se la cumplió la condena, dice, pero no porque esté rehabilitado. Exactamente. No, porque este señor va a volverlo a hacer. hacerlo. Efectivamente, sale y lo hace a los 4 días. Alcalde. Esto es tan así como que esta semana, insisto, el chicle es el nombre que yo no sé el nombre verdadero, pero bueno, le llamamos el chicle. La de la El carta asesino famosa. de Diana Kerr lo escribe Con y además hace el gracias, cálculo. Hace el cálculo, le dice al padre, mire, son 7 años, o sea que son 7 navidades. Después ya estoy ahí. ¿Por qué llega a esa conclusión? Porque es lo que es la Que la historia, ley- es la historia de lo que hemos visto hasta ahora. Yo creo que esto es insisto que es un debate terrible. Lo que habría que revisar bien es si se están haciendo en las cárceles el trabajo que se tiene que hacer. Hay una película ya antigua, que tiene un montón de años, que yo vi, yo era muy jovencito entonces, que es un clásico de este tipo de cuestiones, que es La naranja mecánica, no sé si ustedes se acuerdan, sí. que era de una película holandesa, ¿no? Donde concretamente a un infractor de la ley, vamos a llamarlo así, no me acuerdo muy bien los delitos que era, en fin, algo relacionado Violación y con asesinato. violación y asesinato, lo meten en la cárcel y como él se resiste a ser rehabilitado, lo obligan y le cogen los párpados, lo arreglan, le ponen para que él esté delante de una pantalla y tenga a él que tiene los ojos abiertos a la fuerza. O sea, y bueno, la película concluye que una persona que no quiere ser rehabilitada No se no va es a rehabilitar. rehabilitada. Entonces, si este señor, cuando cumple la condena, usted tiene, yo creo que eso es de lo que estamos hablando, revise usted esa condena, estudie a ese sujeto y a ver cómo está esa cabeza. Porque si está igual, no va a la calle aunque haya cumplido la condena. Y esa es la posición. Porque lo va a hacer otra vez. Claro, es evidente, es un peligro para la sociedad. Y por cierto, eso que le he dicho antes del PSOE, lo han transformado en una situación política
están enfrentados con la opinión de la calle y como creen que eso, la ley esta es una ley de ideología de derecha, se Claro, meten pero que en eso- el barco con eso es un Podemos error. para no perder la pugna con Podemos y Sí que es se han verdad que hay muchos equivocado. jueces No, pero Eso- la política es que llevan oportunista. trabajando Eso ese es tema, lo que muchas y veces dicen hemos, que no tienen hemos no estado ganas hablando casi. aquí o he estado defendiendo desde aquí, cuando las ideas deben estar por encima de las ideologías, ¿verdad? Claro, exactamente. Yo es que lo tengo claro, ¿me entiendes? Es decir, aquí muchas veces se está mirando más el rédito electoral que otra cosa, o depende de quién venga. Pero también es verdad, Aquí- Manuel, que aquí ahora lo- no admitiríamos otro tipo de mensaje que no fuera prisión permanente, porque estamos todos caldeados, todo. Es decir, este debate hay que hacerlo en un ambiente sosegado, fuera del calor, de la crispación, de la ira, de la tristeza, de la Sí, pena. pero esta ley, Isabel, es del año Es 2015. verdad, y- 2015. Y Correcto. ahora que el Partido Popular está en minoría, y ahora que ¿Qué lo Podemos se plantea el tema, va el PSOE de corre y Yo creo que dile no, y yo- apoyan. yo creo que no es el Una momento. cosa asombrosa, hombre. Bueno, Eso no ya sé lo que estaba de pasará, antes. Porque eso yo creo estaba que la de antes. presión Ahora popular también esto es les ha importante, la cogido, presión de la aunque calle. yo Sí, antes y estaba de ahora antes. sigo defendiendo lo Sí, mismo. 2015, ¿no? Sigo defendiendo lo mismo, ¿entiendes? Hay personas que yo creo que son irrehabilitables y que yo no estoy de acuerdo en que, Se rebajen las en condenas que de tal esté manera. conviviendo. No voy a decir con él, conmigo. Vamos a ver una cosa. Por poner un ejemplo que la gente lo entienda, a lo mejor la gente no lo sabe. Los asesinos de Marta del Castillo. Todos menores de edad y el asesino fundamental que la rapta, la viola, le pegan una paliza, le pasan el coche varias veces por encima y después la queman, está en la calle porque era menor de edad. Luego, ponga ahora un padre ahí delante. Además, el tío se niega a decir dónde está el cadáver de la chica esa. Es Y decir, ahora no hay ponga- arrepentimiento ni tal. Exactamente. ni Ahora así pongo que- un padre delante de su señor y el tío en la calle. Porque la gente no habla. Yo de sí esa- sé lo que haría. Yo, Yo estoy absolutamente seguro de que sé lo que haría. ¿Usted qué haría? pues mire, le voy a poner otro caso. De una madre que después de que había, no sé si fue matado o violado a su hija, cuando se lo vio en la parada de huevo le pegó fuego. Sí. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero entiendo. Eso es la justicia, en porque ese bueno, momento. tampoco podemos llamar Sí, claro, a eso. no es. Pero claro, pero oye, tú también eres el ahora padre y tú mismo. dices, ¿qué justicia? ¿Con Claro, qué Por eso justicia me decía están yo, tratando a ahora mí? mismo. ¿Quién realce la justicia Sí, sí, que pero- tiene la pero- víctima, eso es. que quiere Pero la en víctima función que de lo se que ha haga? supuesto este caso, que se ha resuelto en 12 días, ¿eh? Y enhorabuena para los Sí. cuerpos de seguridad del Estado, ¿eh? Tanto que se critica y para unas cosas y para otras. No, no, Fenomenal, fenomenal, Chapo. ¿no? Fenomenal. Entonces, también lo que está ocurriendo es que a lo mejor todo este tipo de cosas, cuando tú hablas de hablar desde la quietud, ¿no? Desde la desde el serenidad, sosiego, desde la serenidad del sosiego. también están. ¿Por qué este caso está llevando a esto? Si no es el primero ni será el último. Pero está lo Sí, de Diana vamos a ver, sí, pero lo claro, de- pero es que aquí no se sí. está hablando de nada de tal. Aquí es que ha venido algo que ha corrido por las redes. Es lo que hay. Es lo mismo que con el caso de movilizar a la gente contra tal, o PP y PSOE la misma mierda. Entonces, ¿tú crees que o no se cuánto, tiene que entonces, tal. atrasar este No, debate? yo no quiero. Yo creo que el debate es importante, pero que este debate debería ser suyo hace mucho tiempo. Es que el problema es que incluso hasta con la reforma de la Constitución. Esto habría que cambiar también el tema de la Constitución. Choca. Entonces, claro, pero es que hay cosas que a mí no me interesa porque esto lo lleva fulanito, lo lleva menganito. Yo sigo defendiendo aquí y me da igual las ideologías, porque ante todo soy ciudadano, ¿entiendes? Y yo creo que en este país deberíamos de trabajar juntos en determinados aspectos. O sea, todo el mundo tiene derecho a su dignidad, a su seguridad, Derecho física, jurídica, a su educación y a su sanidad. Y sobre esto después podremos discutir sobre si lo mejor es concertar, a subvencionar, ir por lo privatizar o no, que es lo que yo digo aquí cuando hablo de PP y PSOE. Son modelos diferentes. Pero hay cosas con las que no se puede estar jugando, con las vidas humanas no se puede estar jugando, ni se puede ahora enfrentarle, porque esto al final terminará con un enfrentamiento. Mira que este que dijo que no, pues el otro que dijo que sí, que así no estamos funcionando, que después nos llenamos la boca cuando decir, pues mira, en Portugal la izquierda ha hecho posible de que haya un gobierno de izquierda. Y aquí no puede ser. Pues mira, pues da la casualidad que en Alemania, igual que en otros países, pues socialistas o la democracia cristiana o los propios partidos liberales se han puesto de acuerdo. Y en este país es que tenemos, o sea, es que aquí o somos de uno, o somos de otro, o somos de colores. Por eso lo mismo ocurre con la corrupción. O sea, estamos hablando de morir, sí, pero aquí se ha robado a mansalva también.
Y resulta que estamos viendo que muchas veces tampoco se cumplen las penas, ni devuelven el dinero. O sea, si vamos a hacerlo todo, hagamos todo. En este caso y también cuando haya que devolver el dinero. Vicente, ¿me dijiste alguna llamada? Sí. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Don Juan Carlos, el señor el que está a su derecha es del PSOE. Del Sol. Sí, Sí. vale. Simplemente a él es una auténtica vergüenza que tengamos una persona en la oposición como es Pedro Sánchez, que el otro día le vi en Canal 24 Horas y la verdad que me dio a mí más vergüenza como a muchos españoles. Y por eso es una auténtica vergüenza que tengamos una persona que no tiene poder para ser oposición, ni siquiera para ser candidato a una presidencia del gobierno de España. Don Arcadio, la pregunta que le hizo a usted la señora antes, ojalá y nunca deba de pasarle a nadie, pero más claro, agua y en botella. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Isabel. Sí, yo creo que el debate en caliente hace que se hable de esto. Ojalá no te pase a ti, ojalá. Hay que ponerse el pellejo de la gente, ¿verdad? Que hay que ponerse el pellejo de la gente. Yo creo que, lo decía antes José Manuel y estoy de acuerdo contigo, Juan Manuel, perdona, estoy de acuerdo contigo que el debate se tendrá que dar. Lo que pasa, se tendrá que dar porque hay muchos juristas que están detrás de que esta ley realmente no soluciona nada y no se ha aplicado todavía, es decir, a nadie se le ha aplicado todavía, por lo tanto no tiene sentido mucho, es una ley que no se aplique, ¿no? Sí. Porque ahí casos hay, y duros, muy duros, ¿no? Estábamos hablando de José Bretón, en el caso de Diana Querentón, ahora hay casos aquí en Canarias como el caso Cárate, es decir, que casos hay para aplicarlo. Sin embargo, no se han aplicado porque los jueces todavía no saben cómo articular eso con la Constitución, que la Constitución dice que la prisión es para rehabilitar. Por lo tanto, el ser para toda la vida una condena choca directamente con lo que dice la Constitución. Por lo tanto, los juristas tendrán que encajar las excepcionalidades, porque yo creo, francamente, que las excepcionalidades están para eso, para ser excepcionales, para casos excepcionales, y tendrán que encajarlo, y eso lo tendrán que hacer los juristas. Yo creo que meterse en este momento, PSOE con Podemos, a arreglar este entuerto, que lo tienen que resolver desde el ámbito jurídico, y ahí te doy la razón. Es decir, aquí no se trata de una ideología, se trata de algo jurídico que tendrá que tener su encaje, si es que la sociedad lo quiere. Legislamos para la sociedad, no para los políticos, también es verdad. Y si la sociedad ve que hay vacíos a la hora de condenas de ciertos personajes que tendrían que tener unas condenas más efectivas y que se cumplieran, habrá que encajarlo, porque estamos para la sociedad, no estamos para los políticos ni para ideologías diferentes. En todo caso, creo que es un debate que hay que hacerlo en otro momento, que debería, tanto el PSOE, a mí me extraña que el PSOE se meta en esto, de verdad, porque francamente creo que es una torpeza grandísima. Es una torpeza. Pero de tal magnitud que se puede llevar por delante a Pedro Sánchez. Margarita Robles, que es jueza, ha tratado hoy de decir no, sí, pero no, pero han dicho que sí, que van a apoyar. Pero vamos a esperar ese día, porque a lo mejor se retiran, no lo sé, yo cada día entiendo menos algunas cosas, pero desde luego yo creo que sería una torpeza y que se llevaría a Pedro Sánchez por delante, segurísimo. Por lo tanto, creo que aquí es que esto no se va a olvidar tan fácilmente, porque hay un duelo, pero un duelo que pasado mañana sale otro caso y puede salir otro caso y va a estar el duelo. Es que es una torpeza, no solo Podemos, sino incluso hacerlo este jueves. Usted sabe que en los duelos no se pueden tomar decisiones de ningún tipo. Que es torpeza por todos lados. Por eso, entonces, creo que sería el momento de decir, bueno, lo dejamos sobre la mesa y aparcamos el debate para hablarlo desde otro ámbito, el jurídico, luego se lleva al político y todo eso. Tenemos Cámara para eso, tenemos Senado y tenemos el Parlamento, por lo tanto se puede hacer. Yo creo que no es el momento, la verdad que no, y creo que sería una torpeza, y hablaba antes, es que lo que genera es eso, un rechazo
al dirigente directo de... Porque él no es estar con el sentir popular, ¿eh? Es que se han metido, se digo, Es que el yo creo PSOE, que hasta Susana aquí ha tenido se ha colocado en una posición más beligerante que el propio Pedro Sánchez, en el sentido de decir, hombre, claro, es que esto es de sentido común. claro. Sí, sí. Arcadio, empezamos Pero tú el último. respondiste Sí, sí, sí. Antes lo que estás diciendo lo Que es respondiste. de sentido común. No, Sí. lo respondiste Sí. en el debate. Digo. Hombre, a mí me gustaría a la persona que llamó ahora mismo, respeto, por supuesto, como no puede ser de otra manera, su opinión, pero que me aludió al final, una alusión que yo también creo que ha sido amable, que se refería a la persona que llamó antes, que dijo que pensaría yo si a un hijo mío le pasara algo parecido, decirle simplemente que está demostrado que las personas no reaccionan de la misma manera ante las situaciones extremas. Y pongo un ejemplo, para que se me entienda rápidamente lo que quiero decir, y está aquí, en Las Palmas de Gran Canaria. El actual rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, a su hijo lo asesinaron en la puerta de una discoteca. Y ese señor, el señor Robaina, hoy rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, desde el minuto 1 tuvo un comportamiento ejemplar, huyendo de cualquier tipo de venganza Polémica. a los que cometieron ese asesinato. Yo me aplaudo ese tipo de comportamiento y me pongo del lado de las personas que son capaces, o tienen, digamos, la capacidad, que no todo el mundo la tiene, yo no sé cómo reaccionaría, pero tienen una altísima capacidad para poder separar lo que puede ser la rabia, el dolor tan terrible que se puede recibir en un momento determinado con lo que es, digamos, la vida en sociedad. En España, y termino, Juan Carlos, el debate político español está, yo lo he dicho un par de veces, muy acomplejado. No hay extremos, eres de este o eres de este, no hay términos medios. Mira cómo lo veo yo. En estos instantes, en otro tiempo nos quejábamos de que había un bipartidismo Pues que ahora- se ha roto. En este momento hay 4 partidos. 2 que están en el centro derecha y 2 que están en el centro izquierda. Cada vez que hay un caso relevante, como este de ahora, lo que hay es una pugna de los partidos de izquierda no están disputándole el voto a la derecha. Lo que el PSOE no quiere es que Podemos la adelante. Lo que el PSOE no quiere es que los progresistas, bueno, comillas si quieren, y la gente de izquierda, con pensamiento de izquierda, le quite los votos. Y al revés, Podemos lo que quiere es estar un paso por delante en la reivindicación de izquierda con el PSOE. Y por otro lado, lo vemos Ciudadanos con el PP. Con el PP. Entonces, Yenca también. Es la misma posición. Bailando la yenca igual. La sociedad española, queramos o no queramos, del mismo modo que hay la mitad son hombres y la mitad son mujeres, la mitad son de centro derecha y la mitad son de centro izquierda, y eso te lo dice cualquier encuesta. Yo creo que la sociedad española... Y la también- lucha está precisamente en ese ámbito. Por eso salen como salen y por eso hay ese tipo de, yo lo llamo oportunismo. Cada vez que hay algo muy destacado, tú no puedes estar fuera de la foto. Es decir, aquí hay una rápida, digamos, debate inmediatamente sin ninguna reflexión. Ni nadie piensa en el medio y en el largo plazo. Están pensando en las elecciones. La elección y el- Estoy de acuerdo con eso. Porque hoy, antes que Ciudadanos estaba también en esa misma postura, ha dicho que hay que esperar lo que diga constitucional. Claro, ha pero pasado porque le está así. tratando de Está decir compitiendo con el no a la PP. izquierda, pero no al PP. Claro, y están pasando jugando. de puntilla. Este es el último turno. ¿Estamos entonces en la España de las personas o en la España de los partidos políticos? ¿Estamos en la España de la El que razón o crea la, los o la partidos España políticos. de la emoción? Porque al final es Pero así. todos es dicen decir, tener toda la el razón. señor que ha llamado, yo no tengo nada que decirle porque yo respeto todas las opiniones. Ahora, si me hubiese dado algún argumento o tal, pues sí. Pero bueno, es una opinión más. Y yo respeto todas las opiniones. Es lo mismo que aquí muchas veces cuando alguien se define y dice, claro, como usted trabaja, que es funcionario y tiene el trabajo fijo, claro, como tú no tienes hijos. O sea, aquí estamos muchas veces no para escuchar al otro. Yo agradezco a las personas que han llamado y han dicho que aquí nos respetamos y nos escuchamos unos a otros. Aquí lo que pasa es que muchas veces pasa una cosa, tú tomas una posición y hablas con el otro, pero simplemente esperas a que termine para tú seguir defendiendo lo mismo. Aquí falta escucharnos mutuamente y en los Pero partidos aquí no, políticos aquí no escuchamos. escucharnos mutuamente. Creo es que en este país falta también Eso escucharnos, sí. ¿entiendes? Y con respecto al tema de la prisión permanente, pues tú lo comentaste antes, es decir, a ver cómo encaja eso dentro de la Claro. Constitución. Mientras eso no encaje dentro de la Constitución, ¿por qué hay que mantenerla? ¿Porque ahora hay un peligro social o hay un peligro tal? No. Yo voy a responder como respondería algún español.
Dirá, hombre, pero si el PSOE y el PP se pudo poner de acuerdo para cambiar la Constitución de la noche a la mañana y aplicar el 135, también se puede poner para esto. ¿Verdad? Que estoy tirando piedras contra mi tejado. Pues a lo mejor resulta que se puede hacer. Pero si no se puede hacer, no se puede hacer. Es que a mí lo que me envenena es, ¿y este señor qué? ¿De derecha? Sí. Ah, claro, es que tal. ¿Y este señor qué? Entonces aquí, ¿esta España qué es? ¿De 47 españoles o de 30, 20 con un partido, el otro con tal? Y entonces aquí lo importante es, entonces, ¿cómo puede avanzar un país? ¿Cómo puede modernizarse un país? Cuando nos estamos guiando de que las ideas del otro dependerán de si lo necesito para gobernar o no lo necesito para gobernar, de el color que es, claro, como usted de izquierda, claro, como usted tal, pero vamos a ver, si aquí todos tenemos convicciones, estoy seguro que mis convicciones cuando tenía 15 años no son las mismas que ahora tengo 60. No veo la vida de la misma manera. En todo su cuerpo no hay ni una célula de cuando usted era joven. Cambia, todo cambia. Seguro. La ganas de vivir. Pero, pues, mire, dejando el fondo del asunto a un lado, por eso, desde el punto de vista político, la torpeza de algunos partidos políticos, en este caso el PSOE, es lo fácil hubiese sido, oiga, vamos a esperar que diga primero constitucional y lo que diga constitucional lo hacemos. Claro. ¿Qué necesidad hay de meterse en ese lío ahora? ¿O no? ¿Lo ve usted así también? Yo lo veo igual. Por eso. Desde mi entender, lo veo igual. Pero yo aquí, desde el buenismo que usted me dice, yo sigo clamando, pero que en realidad no estoy hablando ni por un partido político, ni estoy hablando por tal, estoy hablando para que las personas que nos escuchan, de alguna manera, pues lo que hablemos aquí pues pueda ayudar un poco a debatir ciertas cosas. Pero me interesa fundamentalmente de que en un país cambia cuando también cambia la actitud de las personas, cuando nos empezamos a ver de igual a igual y a respetar las opiniones del otro y a intentar ponernos de acuerdo, no sobre... ¿Entiendes? Sobre tal cosa, bueno, es que sobre esto, claro, es que a ti te interesa, claro, como tú eres de tal isla, o claro, como tú eres de tal, pero vamos a ver, ¿estamos hablando o ya de entrada nos sentamos a hablar para pasar el tiempo, pero cada uno a escucharse y desahogarse? Bueno, yo la verdad es que no tengo ganas de tertulia de desahogo, me gustaría aprender, porque hay personas que tienen más experiencia que yo, o hay, por ejemplo, aquí tenemos a Isabel cuando usted le dice, oye, es que tú eres psicólogo y tal, pues a mí me interesa mucho su opinión, después podré o no podré estar de acuerdo desde mi ignorancia o podré preguntar, pero oye, hay que escuchar a la gente. Ahora, cuando ya empiezas a poner a la gente y a buscar enemigos de todo lo que pase, que España está así por este, por el otro, y tal, no, España está así porque todos actúan de la misma manera. Yo lo último que he visto, ya que estamos terminando, lo último que he visto es que están recogiendo firmas para que se acabe con las autonomías. Es que yo me alucino. ¿Me entiendes? ¿Cuál es el problema de las autonomías? Tú no estás votando la autonomía, tú tienes la autonomía que tú quieres. ¿Cuál es el problema? Si muchas veces es la situación de las autonomías lo que ha llevado a que a nivel general en este país hayamos tenido unos déficits increíbles y que incluso en algunas autonomías incluso se haya ocultado los datos fiscales de cada autonomía. Pero claro, es que es de los míos. Como es de los míos, No, o sea, que pero yo la no firma entiendo es eso. para derogar las autonomías. Sí. Pero bueno. Pero eso es consecuencia de todo lo que está pasando. Sí, en pero claro, es Cataluña. que Porque la gente actúa de esa manera. Claro, Ese es el problema, que ese, yo creo que ese es un problema. Que yo no digo que deban o no deban, Claro. que deban de existir o no deban de existir. Yo viví bajo la dictadura sin la autonomía y he vivido con la autonomía. Bueno, Ya que tiene perfecto, años, pero lo que pasa ya es que tiene años. pero lo que, claro, yo soy un ave ya, vamos, un ave Extinguir. fénix. Pero lo que yo digo es que bueno, pero que por lo menos tú tienes autonomía, lo que pase, alguna culpa tendremos nosotros en nuestras actitudes, con cualquier cosa. Seguro, hombre, Digo, esto- todos somos parte de culpables. ¿Entiendes? Lo mismo cuando está ocurriendo en los centros con el tema del bullying, o con el tema del acoso escolar, o con el tema de violaciones. Todos somos parte de culpables, porque al final lo que estamos mirando muchas veces son otros intereses o intereses personales sobre los colectivos. Tú eres docente y sabes que esto tiene mucho que ver con el sistema educativo que tenemos en Sí. este país, que nadie No sabe, me gusta. que va cambiando como el viento. Exacto. Como el viento. Eso es lo peor que tenemos. Y nadie se pone de acuerdo para el sistema, para que tenemos un sistema Sí, educativo y no Permanente. grandes partidos De futuro. Yo creo que, vamos a oportunidades. ver, la ley no se ha entrado en vigor, es decir, ningún juez la ha aplicado porque dentro de la Constitución se contradice, por lo tanto, el propio jurista no lo ha podido porque sabe que se la van a impugnar. Hasta ahora, del 15 hasta ahora, no se ha aplicado ni una sola vez. ¿Por qué? Porque el juez tiene dudas y tiene dudas al aplicarlo, Claro. por lo tanto, no se ha aplicado. No hay problema porque no se ha aplicado, porque los jueces no lo ven jurídicamente. Entonces, ¿cuál es el problema en este tema? El problema es que se ha sacado un debate a la calle y a la opinión pública en un momento que a lo mejor no era este, pero era otro momento que venía ya de lo de Diana Kerr, con
¿cuándo hay que derogar esta ley que no se ha aplicado y que es inconstitucional? Está en vigor y no se ha aplicado, por lo tanto no hay problema. Por lo tanto, dejemos que los juristas encajen, si la ciudadanía, si el poder lo ejerce en el Parlamento, pero es a designio de la ciudadanía, cómo encajan los casos excepcionales. Esa no nos vale. Esa no nos vale porque no tiene encaje jurídico. Por lo tanto, habrá que hacer otra en otro modelo. Pero es el momento, ahora, en caliente, de hablar de este tema, de una ley que no está funcionando como tal. Porque no se está aplicando, porque no se puede aplicar. ¿Por qué no dejamos que ese debate sosegado lo hagan los juristas, le den el encaje? Si es que hay un sentir popular de que algo tenemos que hacer, algo excepcionalmente hay que hacer. Entonces, si ese es el tipo popular, vamos a darle el no político, que es aquí donde yo te doy la razón, Juan Manuel. ¿Por qué la política tiene que hacer un trabajo que no le pertenece a la política? ¿Por qué se mete en este berenjenal? ¿Por qué Pedro Sánchez se mete en este berenjenal? ¿Y por qué el de Podemos? Mire, yo el de Podemos lo entiendo, porque él tiene que destacar, pero que no se arrastre, porque a mí me dolería que un partido como el Partido Socialista se extinguiera y fuera a los mínimos históricos, y eso no nos lo podemos permitir este partido, este país. Ya está por debajo de los mínimos históricos. Pero no, vamos a ver, no se puede ¿Ustedes permitir vieron un la país encuesta de donde ayer, la El derecha País? crezca No suelo leer la y no encuesta. tenga Sí, nada sí, 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 porque ha decidido Pedro que quiere competir con Podemos. Sí. Claro. ¿Por qué No decirlo puede de las ser. encuestas? No, porque El País publicó ayer un estudio de Metroscopia, y que es otro también que publicó hace 4 o 5 días El Confidencial, con otra empresa distinta, lo cual a mí me gusta mucho las encuestas porque establecer comparativas entre una y otra, ¿no? Porque a veces, sí, como bien hemos dicho, pues las encuestas suelen estar hechas por Bastante encargo, sobre todo cuando estamos fuera de periodo electoral, ¿no? Cuando ya te acercas al periodo electoral las cosas cambian. Y hay un movimiento que parece que es una tendencia bastante llamativa, que esta vez no hemos hablado, pero podemos hablarlo más adelante, ¿no? Y es que está subiendo como la espuma Ciudadanos, está por delante a 7 puntos del Partido Popular como la primera fuerza política. El Partido Popular ha ido bajando Y pasando de puntilla en otros progresivamente. temas, ojo. El PSOE y Podemos han quedado bastante para atrás, ¿no? Y entonces, pues, tiene mucho que ver con este debate, ¿no? Y yo insisto, es un tema de A4, donde realmente el Podemos ni el PSOE están compitiendo con el PP, ni con Ciudadanos, están compitiendo entre ellos por el voto de la Por izquierda. ver quién es más izquierdos. Bien, Arcadio, muchas gracias por estar aquí. Isabel también. Si usted es Abefeni, yo soy un tiranosaurio. Pues anda que yo. Rex. Gracias, Juan Manuel. Nosotros volvemos el jueves, amigos. Sácanos una foto.